día viernes Dios nos habló acerca de la carta, las diferentes cartas que el Señor envía a las iglesias. En Apocalipsis, Dios le da a Juan una revelación, Dios le habla y le da un mensaje. En estos tiempos, si bien las cartas no son el medio de comunicación que utilizamos actualmente, solamente para algunas cosas legales se envían cartas para hacer una demanda y demás, pero la carta es algo que ha pasado de moda. Sin embargo, dice la palabra de Dios que el Señor envía carta a las iglesias. Aquel que recibía una carta, alguien que quería comunicarse hace algunos años atrás o varios años atrás, lo hacía por medio de una carta y la persona tenía que esperar el tiempo para poder recibir una carta de aquel esposo que fue a la guerra y enviaba cartas a su esposa. Y aquel que abría esa carta estaba expectante y recibía un mensaje. Ahora, quiero que puedas ponerte en el contexto de que esta carta fue enviada a las iglesias. Y esta carta que vamos a compartir el día de hoy fue enviada a los hermanos. Imagínate recibir esta carta, entender quién es el autor de esta carta, quién escribe esta carta. Porque de esa manera el Señor se presenta y les da una prueba de que es Él el que le está hablando, que es Él mismo. En la primera carta el Señor le habla a la iglesia de Éfeso y el Señor le dice: tengo algo contra ti. Si bien estás haciendo las cosas correctas, estás haciendo bien, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el Señor le envía esa carta a la iglesia de Éfeso, mostrando que el Señor es el centro de la iglesia, mostrando el interés que el Señor tiene por la iglesia y el conocimiento profundo de cada uno, el conocimiento en el corazón de cada vida, cómo el Señor conoce a su iglesia, cómo el Señor conoce los detalles de la iglesia. Y el Señor envía esa carta a una de las iglesias más importantes, la iglesia en Éfeso. Pero luego en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, el Señor envía un mensaje a la iglesia que se encontraba en Esmirna. Dice así la palabra del Señor. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Vamos a leer del versículo 8 en adelante. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. El mensaje a Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya y aleluya. Bendito es nuestro Dios. Dios le envía esta carta. Imagínate los hermanos recibiendo este mensaje. Comienza, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. En el capítulo 1 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivió y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor le decía a Juan: yo soy el primero y el último.
Yo estoy en control, yo soy soberano, yo estoy en control de todas las cosas. Y comienza con la presentación diciendo, yo soy el que escribe esta carta. Yo soy el que les envía este mensaje a cada uno, porque me intereso en ustedes. Para que puedan entender no solamente que soy el centro, sino que soy soberano y conozco cada detalle de lo que vives, cada detalle de lo que pasas. Y el Señor le envía este mensaje y le dice, el primero y el postrero, y el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entiendan que Jesús es el que escribe esta carta. Y Él se presenta de esta manera a su iglesia. Y le dice, el primero y el último, el alfa y el omega, el que está en control de todas las cosas, aquel que no se le escapa ningún detalle. El Señor escribe esta carta a su iglesia. Y el Señor lo primero que le dice es, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Dice el Señor, yo conozco tus obras y tu tribulación. Yo conozco lo que pasa, yo conozco lo que vives. Conozco la dificultad la cual atraviesas. Este lugar, en Esmirna, era un lugar donde era una cumbre del deporte. Este lugar también, el Señor les habla diciéndole acerca de la tribulación que ellos estaban viviendo, porque en aquel tiempo, si bien los judíos tenían como una licencia para ellos sí poder adorar a Dios, buscar al Señor, ellos también eran los que se encargaban de denunciar a los cristianos, de denunciar a los seguidores de Cristo, a las autoridades romanas, para que ellos sí de esa manera sean llevados a un juicio y condenados. Los judíos eran aquellos que iban y los denunciaban, aquellos que eran seguidores del Señor. Si bien la iglesia en sí no estaba sufriendo persecución abiertamente, sí, por medio de la denuncia se lo llevaba a juicio. ¿Por qué? Porque aquel que no era judío debía adorar al emperador, debía adorar a los dioses que el imperio romano decía que debían adorar. Entonces aquel que no pertenecía a ellos, entonces estaba transgrediendo la ley, estaba fuera de la ley. Y esto significaba que debían ser llevados a juicios y debían comprobar realmente si era así o no era así. Y eran llevados de esta manera y les quitaban la vida. Y dice la palabra del Señor que el Señor le habla a una iglesia y le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y de la blasfemia de los que dicen ser judíos y no son sino sinagoga de Satanás. El Señor dijo, yo conozco la blasfemia que hablan contra ustedes, los que dicen ser judíos. Sin embargo, no son judíos, son una sinagoga de Satanás. No son creyentes verdaderos, sino que son hijos de su padre. Dice la palabra de Dios que en un momento el Señor les hablaba y les decía, si ustedes permanecen en mí y guardan mis palabras, serán libres. Porque si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ellos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, ¿cuándo fuimos esclavos? El Señor le dijo, aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Ellos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. El Señor le contestó, si ustedes fuesen hijos de Abraham, entonces las obras de él harían. Ellos dijeron, nosotros somos hijos de Dios. Si fuesen hijos de Dios, entonces me amarían, le dijo él. Si realmente fuesen hijos de Dios, me amarían, porque yo provengo de Dios. Por lo que les estoy hablando es un mensaje de parte de Dios, porque Dios me ha enviado. Si ustedes realmente fuesen de Dios, se darían cuenta de esto. Mas el Señor le dijo, ustedes son de su padre el diablo. Su padre es el diablo. Esa iglesia no era una sinagoga de Dios, no era una iglesia de Dios. Era una iglesia donde reinaba el príncipe de este mundo. Y el Señor marcó e hizo una diferencia.
El Señor les habló y los enfrentó directamente y les dijo: vuestro padre es el diablo, porque ustedes procuran matarme. Y el diablo ha sido homicida desde el principio. Si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Si fuesen hijos de Dios, las obras de Dios harían. Y entendería que lo que estoy haciendo es una obra de Dios. Mas vuestro padre, dijo el Señor, es el diablo. Ellos dijeron: somos hijos de Abraham. Si fuese por ser hijo, si fuese por un linaje solamente, de las piedras saldrían hijos de Abraham. No se trata de un linaje, no se trata de una descendencia, se trata de una actitud, se trata de las obras, se trata de la fe. Se trata de que ellos trataban de mostrar algo que no eran. Por fuera eran sepulcros blanqueados, pero por dentro había rapacidad y muerte. Y el Señor lo mostró. Y aquí el Señor le habla a una iglesia, la cual estaba atravesando tribulación. Y el Señor le dice: yo conozco tus obras y conozco tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico. Quizás puedes parecer pobre, quizás te puede parecer que estás atravesando las peores circunstancias. Pero dice el Señor: eres rico. Yo te he hecho rico. Yo te he colmado de bendición. Y lo que puede parecer pobreza, el Señor dice: para mí es totalmente opuesto. Conozco tu pobreza, pero el Señor le dice: pero tú eres rico. Porque lo que el Señor les había entregado era mucho más sublime que cualquier cosa que pudieran tener. Y el Señor le dijo: yo también conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no son sino sinagoga de Satanás. Conozco a aquellos que hablan contra ustedes y mentiras y engaños. Pero dice la palabra: bienaventurados cuando nos hallemos atravesando diferentes pruebas. Bienaventurados cuando comiencen a hablar toda clase de males, cuando comiencen a hablar toda clase de mentiras y engaños contra nosotros. Gozaos y alegraos, dice el Señor, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Bienaventurado, decía el Señor, aquel que se encuentra atravesando diversas pruebas. El Señor reconoce aquí que ellos eran una sinagoga de Satanás y que ellos blasfemaban contra los hijos de Dios. Los llevaban a juicio, mentían, hablaban engaño de los seguidores del Señor para que sean condenados a muerte. Era lo mismo que en un tiempo hacía Pablo. Llevaba a los hijos de Dios y los exponía. Ahora, el Señor le habla a esta iglesia. Y si bien el Señor se dirige a Éfeso y reconoce que Éfeso estaba haciendo las cosas bien, sin embargo tenía un pero. Aquí no hay peros. Lo cual no significa que era una iglesia que no cometía errores, lo cual no significa que era una iglesia que no tenía pecados, sino que el Señor no estaba haciendo foco en eso, sino que el Señor estaba teniendo compasión de la tribulación y del tiempo que estaban atravesando. El Señor quería mostrarles que Él conocía la circunstancia, que Él conocía el quebranto en el corazón, que Él conocía la injusticia que estaban viviendo. Dice el Señor: yo conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos, mas no son judíos, mas no son hijos de Dios, sino que son hijos del diablo. Ahora el Señor no les dice: ellos son los causantes de sus heridas, de sus problemas. Ellos son los causantes de la tribulación. El Señor le está diciendo: yo conozco lo que viven. Ahora el Señor le diría: tranquilos, porque nada de esto les pasará. Tranquilos, porque las mentiras que ellos dirán contra ustedes no tendrán ninguna causa, ningún efecto. El Señor no les dijo eso. Dice la palabra de Dios: no temas en nada de lo que vas a padecer. No temas. Esa palabra "no temas" es utilizada por el Señor cuando el Señor predicaba. Cuando Jairo se acerca al Señor y las personas que estaban a su alrededor le decían: vaya, deja en paz al maestro, ya está, tu hija ha muerto. El Señor lo miró y le dijo: no temas, cree solamente.
Cuando el Señor caminó sobre las aguas y los discípulos pensaban que era un fantasma, el Señor le dijo: no teman, soy yo. Una y otra vez el Señor mostraba la preocupación para que el hombre no tenga temor. Y aquí el Señor le habla a su iglesia y le dice: no temas. Yo conozco lo que estás atravesando. Yo conozco la tribulación. Conozco el peligro. Conozco lo que hablan de ti. Conozco las mentiras. Y conozco a aquellos que se muestran como tus hermanos, pero no lo son. El Señor le dijo: no temas lo que vas a padecer. No teman lo que ahora les va a venir. No tengan temor. Imaginen que esta carta era una carta que tenía el fin, la finalidad de poner esperanza en el corazón de los hermanos. Al abrir esta carta, ellos comienzan a leer: no temas. No temas de lo que vas a padecer. ¿Cómo, Señor? El Señor conoce nuestras tribulaciones, conoce la injusticia que vivimos, la condición en la que estamos. Y dice la palabra que el Señor le dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. No tengas temor. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Dice la palabra: no el judío, no el escriba, no el fariseo, sino Satanás los echará en la cárcel y los pondrá a prueba. El Señor le dice: no teman. Vienen días donde serán puestos en la cárcel, donde se hablará toda mentira contra ustedes, todo engaño hablarán contra ustedes. Pero el Señor le dice: no temas. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios. Esta carta comienza diciendo el Señor, el primero y el postrero, y el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Si te quedan dudas de lo que estoy hablando, el que te está dando este mensaje es aquel que estuvo vivo y murió y ahora vive. Si tienes dudas de lo que estoy hablando o cuál es el mensaje que quiero darte, te estoy hablando yo que puede vencer a la muerte. Dice la palabra: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está la victoria de la muerte? Dice la palabra del Señor que el Señor venció a la muerte. ¡Aleluya! Y ahora el Señor le habla a su iglesia. Y el Señor le dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Persecución. Si bien tú puedes decir: pastor, nosotros no estamos sufriendo persecución en estos tiempos o en estas regiones del planeta. En otras partes del planeta sí está una persecución un poco más explícita. Sí hay lugares donde los musulmanes están persiguiendo a los cristianos, dando muerte, entrando a las iglesias, incendiando las iglesias, poniendo en la cárcel en algunos países árabes, en algunos países en África, en Asia, poniendo en la cárcel, quitándole la vida, prendiendo fuego a las iglesias, destruyendo sus hogares. Esto está ocurriendo, tirándolos en la hoguera, quitándole las vidas en las calles, siendo apedreados, golpeados, masacrados en las calles, algunos crucificados en las plazas. ¿Te parece algo raro o distante? Pero esto está ocurriendo. Parece distante, no ocurre aquí, pero nuestros hermanos están padeciendo la persecución. Nuestros hermanos están viviendo esto. Y si bien este mensaje era para la iglesia primitiva, este mensaje es para la iglesia en estos tiempos. Si bien el Señor quería acercar un mensaje a una iglesia que estaba padeciendo en aquel momento, a los que eran de la sinagoga de Satanás, ahora el Señor te da este mensaje a ti. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia también sufrirá la persecución. Ya no será una persecución como en Oriente. No será el Islam. No será el mismo tipo de persecución por gobiernos autoritarios como Corea del Norte o tantos otros gobiernos donde
La autoridad máxima es el que gobierna, donde el Dios es aquel que gobierna ese país. No será de esa manera. Sin embargo, hoy nuestra sociedad está sufriendo por medio de leyes, persecución. Y llegará el tiempo donde predicar un mensaje como este será motivo de ser puesto en la cárcel. Donde hablar en contra del homosexualismo. Y no hablo en contra de los homosexuales. No hablo de hablar en contra de aquel que se encuentra en esa condición, de aquel que ha tomado ese camino, sino en cuanto a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y seremos tomados y seremos puestos en la cárcel por hablar en contra del aborto, por hablar en contra de leyes que vienen y atentan contra nuestra fe, que atentan contra la moral cristiana y contra las bases y fundamentos que el Señor nos ha dado para una vida de bendición. Llegará el tiempo donde seremos perseguidos de esa manera. Ya no será como en aquel tiempo. Será por medio de las leyes. Será por medio de leyes que el gobierno saque, las cuales nosotros no podremos resistir. Serán aprobadas y serán ley. Y por más que queramos resistirnos, es la ley. Y si la ley pudo matar a los judíos, masacrar a los judíos en la época de los nazis, si dentro de la ley pudieron hacer un genocidio tan grande, ¿qué te hace pensar que en estos días no ocurrirá? Si hoy pueden censurar a un pastor que predica algún mensaje, lo cual ya ha ocurrido en estos tiempos, pueden tratar de poner en la cárcel a alguien que levante una bandera de la fe, una bandera de la vida, una bandera de los fundamentos y de las bases cristianas. Ahora, el Señor le está hablando aquí a una iglesia y el Señor le dice: no temas lo que vas a padecer. El Señor dice: lo que va a venir, va a venir. Yo tengo el poder, soy el primero y el último. Lo que estoy diciendo se cumplirá. Lo que estoy hablando vendrá. Pero el Señor le dice: no temas lo que va a venir. El diablo te pondrá en la cárcel. Imagínate los creyentes escuchando ese mensaje. No temas. En pocos días serás puesto en la cárcel. En pocos días serás probado en el extremo. Tu fe será probada. Pero no temas. Aquel que es el primero y el último, aquel que estuvo muerto y vivió, te dice: no temas. Yo conozco lo que vives. Yo conozco las tribulaciones, conozco lo que estás viviendo. Tengo conocimiento de tu corazón. Ahora el Señor les dice: para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Hace algunas semanas atrás compartíamos un mensaje donde el Señor le dirá: siervo fiel, has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. Ahora el Señor dice: permanece fiel, fiel hasta el final, fiel hasta lo último, porque esto vendrá para tu vida. El Señor quería darle un mensaje de esperanza a la iglesia, un mensaje para que levanten sus brazos, un mensaje para que puedan entender que a pesar de que el tiempo difícil estaba acercándose a sus vidas, el tiempo de tribulación se acercaba a su vida, el Señor le dijo: el diablo echará a algunos en la cárcel y será para prueba, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel y permanece hasta la muerte. Aquel lugar en Esmirna, como te dije al comienzo, era un lugar donde el deporte se llevaba adelante en esa ciudad, donde se hacían como si fuesen hoy olimpiadas, y el premio era la corona al ganador, aquel que era primero, aquel que obtenía el primer lugar. Pablo hace referencia a esto, acerca de correr la carrera de la fe, de correr legítimamente, de tomar el premio
de alcanzar ese premio, de poder obtener esa corona. Ahora el Señor está diciendo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No la corona que dan en esta ciudad, no la corona que puedes obtener en Esmirna por medio del deporte. Señor, que el Señor usa ese ejemplo para decir, sé fiel hasta la muerte, permanece en mí hasta el final, permanece en mi palabra hasta el final y yo te daré la corona de la vida. Yo te daré el premio mayor. Yo te daré la bendición que tanto anhelas. El Señor utiliza ese ejemplo porque aquel lugar era un lugar donde, si bien la gente se acercaba, era una ciudad próspera, era una ciudad marítima también. La gente que llegaba a aquel lugar llegaba también en búsqueda de su cultura, del deporte, y era conocido esto en aquella región. Entonces, si bien ellos podían obtener una corona corruptible, el Señor quería darles una corona incorruptible, una corona de salvación, una corona y un premio a la fidelidad de sus hijos. ¿Cuán fiel eres a Dios? ¿Estás siendo fiel a Dios en todo? ¿Estás viviendo una vida de fidelidad al Señor, dispuesto a entregar tu vida por Él? Dice la palabra de Dios, aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por causa de mí, por causa de la palabra, este la salvará, este la hallará, dice la Escritura. Poniéndonos el ejemplo de una vida que perece y una vida que permanece para siempre. El Señor nos decía, aquel que quiera salvar su vida, aquel que no pueda darse cuenta que lo que es terrenal es pasajero y quiera salvar su vida, la perderá. Pero aquel que pierda su vida por causa de mí, este la hallará, dijo el Señor. Dice la palabra de Dios, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Permanece en mí. No temas. No temas, iglesia, lo que te va a venir. No temas a ser perseguido. Llegará el tiempo donde los cristianos les será difícil obtener un trabajo porque serán rechazados. Llegará el tiempo donde los cristianos serán apartados por su fe. Ya está ocurriendo. Ya comenzará a ocurrir en las universidades. Ya comenzará a ocurrir en la enseñanza que están bajando, en la educación, en las universidades, en las escuelas. Comenzará a ocurrir la separación entre cristianos y ateos, entre aquellos que aman la vida y defienden la palabra de Dios contra aquellos que no les interesa, contra aquellos que no tienen en cuenta la palabra de Dios. Llegará ese momento y el Señor le envía una carta a la iglesia diciendo, no temas. Lo que va a venir sobre tu vida va a acontecer. No temas. Serás puesto en la cárcel y será irremediable eso. Sucederá. Vendrá tribulación, vendrán pruebas, vendrán dificultades, vendrán momentos difíciles, vendrán tiempos donde la gente mienta, donde hablen mentiras y engaños en contra de tu vida y serás puesto en la cárcel. En aquel tiempo la gente se presentaba ante los magistrados y les decía, hay un hombre que está predicando herejías, blasfemias. Entonces ellos llamaban y convocaban a estas personas, los exponían a juicio y les quitaban la vida porque no adoraban al emperador, porque no seguían lo que ellos querían. Ahora dice la palabra que los mismos judíos lo hacían. Ellos mismos le entregaban a aquellos que les predicaron la palabra. El Señor se encontraba predicando y cuando Él les dice que ellos son hijos de Satanás, dice que el Señor les estaba hablando a los judíos que creyeron en Él. Y sin embargo los judíos que creyeron en Él, que habían creído las palabras del Señor, le estaban diciendo, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Dios, no somos esclavos.
Sin embargo, el Señor le estaba diciendo, ustedes necesitan ser libres. Necesitan ser libres del pecado. Porque el pecado se ha vuelto tu Dios. Ahora eres esclavo de aquello que te domina. Dice la palabra de Dios que el Señor les dijo, ustedes son hijos de su padre. Porque su padre es homicida, mentiroso, engañador desde el comienzo. Ahora, el Señor le dice a esta iglesia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel aún en medio de la muerte. Aun cuando debas entregar tu vida, permanece fiel. Sé fiel. Sé fiel aunque tengas que dar tu vida, sé fiel. Porque habrá una corona, habrá una bendición, habrá un premio. El Señor le estaba diciendo, soy yo el que voy a sostener sus vidas. Soy yo el que voy a estar en medio de ese momento. Imagínate que alguien que está lejano no puede conocer lo profundo de tu corazón. Cuando el Señor comienza a hablarle y le dice, yo conozco lo que vives. Alguien que está cercano sabe lo que tú pasas. Alguien solamente que convive contigo todo el tiempo o aquel que tú le cuentas todo, es aquel que puede conocer. Aún el Señor conoce lo que tú no dices, lo que no hablamos. El Señor conoce la profundidad de nuestro corazón. Y el Señor quería mostrarle a la iglesia cuán cercano estaba a sus hijos. El Señor le dice, no temas. No temas. Cree solamente. No tengas temor de lo que va a venir. Es necesario que así acontezca. Es necesario que esto ocurra. Mas dice la palabra de Dios, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que escuche profundamente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte, de la segunda muerte. Dice la palabra de Dios, si tú eres fiel y fiel hasta la muerte, entonces no sufrirás daño de la segunda muerte. ¿Cuál es esa segunda muerte? ¿De qué nos está hablando? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquellos que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados en la segunda muerte. El Señor le está diciendo, aquel que permanece fiel, aquel que persevera hasta el fin, aquel que guarda mi palabra, aquel que pelea hasta lo último, aún teniendo que entregar su vida, dice el Señor, yo le daré la corona de la vida. Y no solamente le daré la corona de la vida, sino que no tendrá parte en la muerte segunda. La muerte segunda no tendrá poder sobre él. Aquel que murió y resucitó le está diciendo a su iglesia, yo tengo el poder para hacerlo con tu vida. Cuando tú permaneces fiel, cuando tú eres fiel a Dios, tú lo muestras en tu corazón. El Señor dice, si permaneces fiel, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Policarpo era el líder de la iglesia primitiva, de esta iglesia en Esmirna. Y este varón, Policarpo, que nació en el año 69 después de Cristo, este varón que era un líder de la iglesia, el cual por algunos escritos que realizó se conoce que no era una persona muy preparada, pero sí humilde, sí una persona que servía a Dios. Luego de muchos años de estar sirviendo al Señor, donde en este lugar se estaban celebrando unos juegos, comenzaron a perseguir a los cristianos, comenzaron a denunciar a los cristianos y los llevaron delante del concilio, los llevaron allí delante de los jueces y les quitaron la vida. Y comenzaron a decir, ¿por qué no traen a Policarpo? Traigan a Policarpo. Aquel que era el líder de la iglesia de Esmirna, aquel que se dice que era discípulo de Juan, enseñado por Juan, aquel que escribió Apocalipsis.
Dice la palabra de Dios que este varón en la iglesia de Esmirna en un momento también tuvo que huir porque lo perseguían. Y lo perseguían para quitarle la vida. Aquellos judíos denunciaban a los cristianos y ahora él había sido denunciado y querían buscarlo y procuraban su muerte. Entonces la iglesia le dijo que se vaya a otro lugar. Y huyendo se fue hacia otro lugar. Pero como procuraban buscarlo y procuraban matarlo, en un momento tuvo que tomar la decisión y se entregó. Él dijo que sea la voluntad de Dios, que sea lo que el Señor quiera para mi vida. Uno de los líderes de la iglesia primitiva, uno de los líderes de esta iglesia a las cuales el Señor le había dado este mensaje: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquel Policarpo dice que cuando fue interrogado le dijeron: defiéndete. Era un hombre ya grande, 86 años. Dice la palabra de Dios que aquel que sea fiel hasta el final, el Señor le dará la corona de la vida. Y este varón ahora estaba delante de las autoridades y le dijeron: defiéndete. Y dice que él le dijo a aquel que tenía el poder para condenarlo, que sea la voluntad de Dios, que sea lo que Dios quiera hacer con él. Ellos lo iban a lanzar a la hoguera y él les dijo: ese fuego es un fuego que permanece solamente por un tiempo, es un fuego momentáneo solamente. Sin embargo, el fuego que está preparado para aquellos que hacen maldad es un fuego que permanece para siempre. Policarpo dijo: este fuego no es nada en comparación al fuego que está preparado para Satanás. No es nada en comparación para el fuego que está preparado para aquellos que irán a una eternidad de perdición. Él no se defendió. Él le dijo: este fuego será un momento nada más. Pero es preferible pasar en este fuego y no ser atormentado en un fuego que nunca se apague. Es mejor estar siendo atormentado en este fuego que luego ser torturado para siempre. Dice la palabra de Dios: no temas al que mata el cuerpo, más bien temed a aquel que tiene poder para matar el cuerpo y para atormentar el alma en el infierno. Teme a Dios. No temas lo que te pueda hacer el hombre. Teme al Señor. Policarpo entendía bien esto y le dijo: este fuego pasará, mas el fuego que está preparado para ustedes, el fuego que está preparado para los que hacen maldad, será un fuego que no se apagará, será un fuego eterno. Dice que ellos lo tomaron y como última chance le dijeron: niega, maldice a Jesucristo, doblégate ante la autoridad del César y entonces te concederemos la vida. Maldice a tu Dios, maldice a Jesucristo. Sin embargo, él dijo: 86 años me ha acompañado el Señor y nunca me ha hecho un mal. Él es mi rey. No tengo nada por qué maldecirlo. No tengo nada que decir en contra de él. Y dice que lo tomaron y lo prendieron fuego. Lo pusieron en la hoguera a uno de los líderes de la iglesia primitiva. Dice la palabra: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Él dijo: 86 años lo he seguido y no me ha hecho ningún mal. He seguido a Cristo y no me ha hecho ningún daño. ¿Por qué voy a negar mi fe? ¿Por qué voy a retroceder ahora?
Es tiempo de que el creyente sea fiel. Es tiempo de que el creyente sea probado la fidelidad en su corazón y pueda entender que el Señor le dice: no temas. Vendrán situaciones difíciles, momentos de quebranto en el corazón, pero yo estaré contigo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, sino que resucitará. Dice la palabra que en un momento Lázaro había muerto y el Señor habla con sus hermanas y el Señor le dice: Lázaro resucitará. Y ellas dijeron: yo sé que resucitará en el día postrero, yo sé que resucitará luego, sé que la obra será. El Señor le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor. Aquel que muera, dice la palabra, aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Aleluya. Yo soy la resurrección y la vida. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Esta carta escrita a la iglesia de Esmirna. Esta carta escrita por el Señor Jesús. Él firma esta carta y dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. No era una iglesia que no tenía errores, Esmirna. No era una iglesia en la cual no habría pecado, porque todos somos pecadores, todos cometemos errores. Pero sin embargo Dios sabía que estaban atravesando circunstancias difíciles y necesitaban palabras de ánimo. Ahora alguno podrá decir: palabras de ánimo, pastor. Una palabra que dice que van a ser echados en la cárcel, perseguidos, atravesando toda clase de dificultades. Una palabra de ánimo. Sin embargo, la palabra dice que esta leve tribulación momentánea, que nos apartará del amor de Cristo. Si aquellos que estaban siendo perseguidos, aquel que fue apedreado y sacado fuera de la ciudad y pensaron que estaba muerto, se levantó nuevamente y entró y continuó predicando, y él dijo: esta leve tribulación momentánea, leve. Si eso era leve, pero sin embargo era leve en comparación a la gloria, era leve en comparación a la obra que el Señor estaba haciendo. ¿Por qué? Porque sus ojos no estaban puestos en la tribulación, sus ojos no estaban puestos en el dolor, en el quebranto, en la injusticia, sino que sus ojos estaban puestos en el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Cristo, dice la Escritura. Sé fiel, porque si en lo poco eres fiel, dice la Escritura, en lo mucho te pondré. Y aquel poco que dice aquí en la Escritura no es poco realmente, es muchísimo, es poco para Dios quizás. El Señor dice: si me eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Sé fiel hasta la muerte, sé fiel. Mantén la fidelidad en tu corazón. Sin embargo, hoy hay personas que son infieles, que detrás de un placer abandonan a Dios, detrás de un objetivo material abandonan al Señor, un auto, una casa, detrás de una pareja, detrás de una carrera abandonan a su Dios, detrás de otros dioses. El Señor dice: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel aunque tengas que entregar tu vida, y yo te daré la corona de la vida. Yo te daré un premio el cual no es corruptible. Yo te daré un premio al que, y nuevamente dice, al que venciere. Aquel que venza, el que venciere, no sufrirá daño de la muerte segunda. El Señor estaba poniendo el foco no en la muerte en sí. Todos vamos a morir. El problema no es que todos vamos a morir. El problema es cómo vamos a vivir para prepararnos para esa muerte. Todos sabemos
los que estamos aquí sabemos que vamos a morir. En algún momento todos vamos a morir. El tema es si estás preparado para ello. El tema es cómo está tu corazón para eso. El Señor dice: aquel que permanece hasta el fin, aquel que fuere fiel, yo le daré la corona de la vida. Aunque tenga que entregar su vida y tenga que morir en esta vida, el Señor le dará vida eterna. El Señor nos promete vida eterna para cada uno de sus hijos. Y que no sufriremos la muerte segunda, que no seremos lanzados al lago de fuego. No seremos lanzados a donde será el lugar del Hades, de Satanás, del falso profeta, de la muerte. No será ese lugar para nosotros. Dice el Señor: permanece fiel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré el premio. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Habrá circunstancias duras, difíciles, pero el Señor dice: no temas, yo estaré contigo. Yo te daré las fuerzas. Yo te pondré palabras. Yo estaré ahí. Dice la palabra: y cuando se encuentren en esta circunstancia, no piensen lo que van a decir, porque en aquel tiempo les será dado lo que vayan a decir. En aquel tiempo yo hablaré. No teman. Dios le está hablando a una iglesia que atraviesa tribulaciones, pruebas. Y si bien podemos decir que aquí no son demasiadas las tribulaciones, nuestros hermanos en diferentes partes del mundo están padeciendo. Y llegará a nuestras vidas. Llegará ese tiempo. Y nuestros corazones deben estar preparados para no temer, para enfrentar lo que tengamos que enfrentar por amor a Cristo. Y si debemos entregar nuestra vida, tenemos que ser fiel hasta la muerte. Fiel por nuestras convicciones. Aquel que no tenga convicciones firmes, cuando llegue el momento de negar al Señor, lo harán. Lo harán. Hay una historia acerca de un hombre que vivía en una aldea. Este hombre allí en la India era cristiano. Y en aquel lugar, en aquella región, los cristianos son perseguidos. Y un general del ejército tomó a este hombre y su familia, su mujer y sus 2 hijos, y lo pusieron delante de toda la gente y le dijeron que si negaban su fe le concedería la vida. Entonces él se quedó en silencio, preparado para entregar su vida por Cristo. Dice que este varón puso el arma sobre la cabeza de su hijo y le dijo: la última oportunidad, ¿niegas tu fe? Y ellos quedaron en silencio y mató a su hijo. Luego pasó a su otro hijo, a su esposa, y luego le tocaba el turno a él. Y le dijo: ¿niegas tu fe? Y él comenzó a cantar: he decidido seguir a Cristo. He decidido permanecer fiel hasta lo último. No importa si debo entregar mi vida. Entiendo que al entregar mi vida, realmente la estoy salvando. Aquel que dio su vida dijo: gracias, porque me hiciste parte, Señor, de la copa. Gracias, Señor, porque me permites entregar mi vida como un mártir. Entregar mi vida por ti. Es un privilegio el poder entregar mi vida como lo hicieron los apóstoles. Este hombre al cual le quitaron la vida causó tanto impacto la fidelidad en su corazón. Fue tan impresionante, así como la vida de Policarpo causó tanto impacto la fidelidad de un hombre que no le importó entregar su vida, que no le importó ser quemado por causa de Cristo, por causa de la fidelidad en su corazón, por causa de la verdad y de su palabra. Que esa fidelidad impactó de tal manera que hay cientos de registros sobre ese hecho en la vida de Policarpo. Y en la vida de este varón causó tanto impacto que toda aquella aldea se convirtió para el Señor. Aquel verdugo que le quitó la vida a sus hijos terminó convirtiéndose al Señor. Cuando tú eres fiel, tu vida impacta la vida de otros. Porque nadie que tenga unas convicciones leves puede sostenerse hasta el fin. Aquel que está convertido solamente permanecerá hasta el fin.
Aquel al que pueda decir: ¿qué nos apartará del amor de Cristo? Hambre, tribulación, pestilencia, mortandad. ¿Qué? ¿Qué puede venir? ¿Espada? Nada nos apartará del amor del Señor. Nada. Cuando tú estás convertido, la fidelidad en tu corazón marcará la diferencia. Hoy tú tienes la oportunidad de decir si quieres seguir a Cristo y permanecer hasta el final, ser fiel hasta la muerte. Y el Señor te da la promesa de que te entregará la corona de la vida. Y no tendrá poder sobre tu vida la muerte segunda. Solamente tienes que abrir tu corazón al Señor. Y entender que vendrán momentos duros y momentos difíciles. Y el Señor nos dice: eso lo evitaré. Debe ocurrir, pero tranquilo, porque yo estaré contigo. Tranquilo, porque yo estoy en control. Yo soy el soberano de tu vida y yo conozco cada detalle de tu corazón. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrir su corazón al Señor para poder seguir a Cristo para siempre, entregar su vida al Señor y permanecer fiel hasta la muerte. Fiel, a pesar de todo lo que pueda pasar. Fiel. Yo voy a invitar a que puedas hacer una oración. Aquellos que están presentes en esta reunión, con los que están escuchando este mensaje a través de las redes sociales, que puedas hacer una oración de fe abriendo tu corazón a Cristo. Una oración que dice: Señor Jesús, en esta tarde yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, iglesia. Aleluya. Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Vamos a adorar al Señor. Aquellos que han tomado esta decisión, es la mejor decisión que has tomado en tu vida. Sé fiel a Dios. Sé fiel a Dios con tu vida. Sé fiel a Dios en tu trabajo, en tu familia. Sé fiel a Dios en todo lo que haces, en todo lo que emprendas. Sé fiel para siempre. Vamos a adorar al Señor. Sé que su gracia y su amor ayudan al cansado y al perdido y sanan las heridas que entristecen, deshaciendo todo el temor. Sé que su gracia y su amor ayudan al cansado y al perdido y sanan las heridas que entristecen, deshaciendo todo el temor. Sé que su gracia y su amor ayudan al cansado y al perdido y sanan las heridas que entristecen, deshaciendo todo el temor. Y llegó el tiempo de escoger mi camino y decidir a donde siempre voy a estar. Yo quiero estar con Él, con su amor y su poder. Milagros puedo ver cuando miro alrededor. Yo quiero estar con Él, con su amor y su poder. Milagros puedo ver cuando miro alrededor. Yo quiero estar con Él, con su amor y su poder. Milagros puedo ver cuando miro alrededor. Dile: yo quiero estar con Él. Yo quiero estar con Él, con su amor y su poder.
milagros puedo ver. Cierra tus ojos. Eleva tu voz. Yo quiero estar con Él, con su amor y su poder. Milagros puedo ver cuando miro alrededor. Yo quiero estar con Él, con su poder. Milagros puedo ver cuando miro alrededor. Yo quiero estar con Él, con su amor y su poder. Milagros puedo ver cuando miro alrededor. Yo quiero estar con Él, con su amor. Milagros puedo ver cuando miro alrededor. Yo quiero estar con Él, con su amor y su poder. Milagros puedo ver cuando miro alrededor. Yo quiero estar con Él, con su amor. Milagros puedo ver cuando miro alrededor. Yo quiero estar con Él, con su amor. Milagros puedo ver cuando miro alrededor. Yo quiero estar contigo, Señor, con su amor y su poder. Milagros puedo ver cuando miro alrededor. Yo quiero estar con Él, con su amor. Milagros puedo ver cuando miro alrededor. Yo quiero estar con Él, con su amor. Cuando miro alrededor. Yo quiero estar con Él, con su amor y su poder. Señor, podemos ver tus milagros. Podemos ver tu mano poderosa, Señor, sanando los enfermos, dando vista a los ciegos, libertando a los cautivos. Milagros puedo ver cuando miro alrededor. Yo quiero estar con Él. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, en medio de la adoración, Señor, comienza a romper las cadenas. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, rompo toda cadena del diablo, toda maldición, toda atadura, toda ligadura, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en medio de la oración las cadenas se rompen, la maldición huye de este lugar. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, tu gloria comienza a manifestarse, Dios, en cada vida, en cada corazón. Podemos ver tus milagros, podemos ver tu mano poderosa, tu mano gloriosa, sanando, libertando a los cautivos, aquel que está esclavo de los vicios, esclavo del odio, del rencor, del resentimiento. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, echo fuera todo espíritu de muerte, espíritu de suicidio, de depresión, doble ánimo. Suelta sus vidas ahora. Señor, oro por aquel que no puede vencer el cigarrillo, aquel que no puede, Dios mío, dejar los juegos de azar, aquel que no puede vencer las drogas, el alcohol, el adulterio, la fornicación, en el nombre poderoso de Jesús. Libre, sé libre de esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Sé libre de lo que te atormenta, sé libre ahora en el nombre de Jesús. Sé libre del pecado en el nombre poderoso de Jesús. Todo demonio, Señor, todo espíritu inmundo que no glorifica tu nombre, lo he hecho fuera en esta hora.
Demonios que entraron por trabajo de brujería, de hechicería, de curanderismo, vete ahora en el nombre de Jesús. Suelta sus vidas ahora. Todo espíritu de adivinación, Señor, aquel que ha consultado las cartas, al yoga, la meditación trascendental, Señor, aquel que ha consultado el tarot, los bucios, Señor, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, sean libres en esta hora. Sea libre ahora en el nombre de Jesús. Aquel que estuvo consultando a la parapsicología, al espiritismo, al hipnotismo, en el nombre de Jesús. Cualquier práctica que hayas hecho, el Señor te hace libre en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Libre del homosexualismo, del lesbianismo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Libre de la violencia, libre de todo espíritu de violencia. Señor, oro por aquel hombre que quiere cambiar de vida, Señor, que golpea a sus hijos, que golpea a su esposa. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, sé libre ahora. Sé libre en esta hora. En el nombre de Jesús. Señor, aquel que ha sido abusado, maltratado, despreciado, Señor. Dios mío, restaura su corazón. Sana las heridas, Dios mío, que ha sufrido en el pasado. En el nombre poderoso de Jesús. No temas, cree solamente. ¿Acaso hay algo imposible para Dios en esta hora? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer por ti? No hay nada que Dios no pueda hacer por tu vida. Solamente cree, solamente confía, solamente espera. Aleluya, Padre. Dile con todas tus fuerzas: yo quiero estar con Él, con su amor y su poder. Milagros puedo ver cuando miro alrededor. Yo quiero estar con Él, con su amor. Milagros puedo ver cuando miro alrededor. Si hoy has venido a buscar un milagro, el milagro ya está ocurriendo. Señor, oro por aquellos que han venido con una enfermedad. Señor, aquellos que tienen problemas en la mente. Oro, Dios mío, por aquel que tiene esquizofrenia, demencia senil. Señor, oro por aquel que tiene espíritus de locura. Señor, aquel, Dios mío, que siente voces, que escucha voces, Dios mío, en el nombre de Jesús, se libre ahora. Se libre en el nombre de Jesús. Señor, trae sanidad en los ojos, en la vista de aquel que no podía ver, de aquel que tiene ceguera parcial, total, astigmatismo, miopías, cataratas, estrabismo. Señor, en el nombre de Jesús, para que vean de cerca y para que vean de lejos, Señor. Unge, Señor, sus ojos con un colirio para que vea. En el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Oro, Dios mío, para aquel que tiene problemas, Señor, los pulmones, al corazón, problemas, Señor, en sus órganos, enfermedades íntimas. En el nombre de Jesús, Señor, comienza a sanar la piel. Señor, aquel que le han salido forúnculos, Señor, en el cuerpo. En el nombre de Jesús. Señor, aquel que tiene infecciones en la sangre, sida, lupus, púrpura. Señor, en el nombre de Jesús, sé sano ahora. Aquel que tiene leucemia sea sanado. Diabetes, en el nombre de Jesús. Oro por aquel que tiene insuficiencia renal, Dios mío. Oro por aquel, Dios mío, que tiene infección urinaria, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, oro por aquel que tiene cálculos en la vesícula, en el páncreas, en el hígado. Le ordeno al cuerpo en el nombre de Jesús que metabolice todo cálculo ahora. Los huesos se enderezan, las columnas se enderezan, toda hernia desaparece. Artrosis, reuma, artritis. Eres sano, sano en tus huesos ahora. Señor, oro por aquel que tiene dificultades para caminar. Aleluya, Padre. Mi alma te alaba, Señor. Oro por aquel, Señor, que tiene epilepsia. Señor, oro por aquel que tiene asma. Señor, aquel que tiene chagas. Dios mío, oro por estas prendas, por estas peticiones. Señor, para que al momento de tocar estas prendas, Señor, sus cuerpos, tu Espíritu Santo, Señor, llene sus vidas, trayendo sanidad, liberación, restauración. Señor, a la distancia,
tú estás obrando en el corazón de aquel hombre, aquella mujer que se encuentra en su hogar, que está preguntando y está pidiendo, Señor, si tú puedes hacer algo en su vida. En el nombre de Jesús, a la distancia, Señor, toca su corazón. No importa que está en su hogar, para ti no es imposible, Señor, entrar en nuestros hogares. Tú eres un Dios cercano, tú conoces, Señor, nuestra necesidad, tú conoces lo que estamos viviendo y tú conoces lo que atraviesa. Señor, haz tu obra, es tu poder, es tu Espíritu, Señor. Yo no he venido en mi nombre, sino en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos. Padre, voy a dar la voz de autoridad, Señor. Solamente cierra tus ojos. Clama al Señor. El Señor conoce los anhelos de tu corazón. Abre tu corazón y dile, Señor, aquí está mi vida. Este soy. Señor, que cometo errores, que fallo. Señor, te necesito. Señor, este es mi problema. Esto es lo que yo no puedo cambiar, o lo que no puedo resolver. Ayúdame. Dame la fuerza, Señor, dame la esperanza para poder enfrentar un día nuevo. Dame la esperanza, Señor, para poder vencer. Dame la esperanza, Señor, para poder ser fiel hasta la muerte. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, confirma, Dios mío, tu obra. Señor, sella tu palabra en los corazones, Dios mío, derrama tu gloria en este lugar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, clamo a ti, Dios, en poder, en autoridad, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nombre por sobre todo nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús de Nazaret, y en su nombre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Entre Espíritu Santo de Dios ahora, entre Espíritu Santo de Dios ahora, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras, ligaduras de muerte, quitando toda aflicción. Señor, todo ataque de pánico se va, toda atadura de la mente sale de sus vidas ahora. Entra Espíritu Santo de Dios y llena en el nombre poderoso de Jesús, trayendo sanidad de los cielos, abriendo las cárceles de aquellos que estaban presos del odio, del rencor, presos de los vicios, presos de la amargura, del desánimo, de la depresión. Sé libre. Entra Espíritu Santo de Dios y no te detengas. Entra y no te detengas. Trae llenura del Espíritu ahora. Más de tu gloria, más de tu poder, Señor, en el nombre de Jesús.